Soy la quinta hija y Efraín fue el último. De chiquito era gordito, unas piernotas y no estaba tan quemadito. Pero ya se lo trajeron para acá y empezó a crecer. Y todavía cuando a los 6, 7 años estaba llenito. No gordo, obeso, pero sí estaba poquito llenito. Y ya después se dio el estirón, se creció y se hizo flaquito. Él sí sacó la primaria y la secundaria aquí en La Salle. Era bien aplicado. Él no dejaba y iba y me ayudaba a hacer lo que tenía que hacer. Lo conozco desde los 6 años más o menos. Okay. Estuvimos en primer año de primaria. Creo que en primer año hicimos la primera comunión. Y me acuerdo de él siempre muy sonriente, muy seriecito. Él dice que era medio desmadroso, pero era muy ordenado, muy buen niño. En el 6º año de primaria, el hermano nos dijo a algunos. El hermano tenía un tacto, un feeling para decirles, oye, ¿no te gustaría ser religioso, no te gustaría ser hermano? Y nos dijo a nosotros a 5. No sé si a Efraín también le dijo. Pero del grupo que estábamos, 5 entramos con los hermanos. Y Efraín no sé si lo invitó o no lo invitó, pero Efraín no entró con nosotros. Y lo que no saben ustedes es de que yo me fui a hacer la secundaria con los hermanos de La Salle a León, se llamaba el internado. Y se metió a la prepa y fue el desmadrecillo. Pero sano. Sano, era un ambiente, yo pienso que sano, no es como ahora. Mi mamá le pasaba dinero a Efraín para que comprara el vino, pues, se puede decir. Y llevaba las cajas de vino y mi papá se enojaba. A ver, pero explica para qué era ese vino. Era cuando era presidente de la prepa, para las fiestas que hacían. Porque lo vendía, le tocaba, o sea, tenía que sacar. Y ya después venía y le pagaba a mi mamá y ya no se lo tomaba. No se lo tomaba él. Era para sacar fotos para su graduación, para la graduación o qué sabe qué. Lo seguían muchísimos amigos, tenía muchísimos amigos, amigas. Tenía mucho liderazgo. Sí. Y pues hubo mucha cercanía cuando me dijo que ya se iba a eso del ser hermano de los lasallistas. Pues yo sentí mucha tristeza y pues alegría, pero a la vez sentí más tristeza. Le decía yo, pero ¿cómo te vas a ir? Acabando yo la preparatoria, me vengo acá al noviciado. Era 2 años la preparatoria, yo le hice en Saltillo. Y después de Saltillo, nos venimos a hacer el noviciado aquí en el noviciado de Lagos de Moreno. Hago yo mi año de noviciado y terminando casi mi noviciado, de los que entran, o sea, los que iban al grupo detrás, como yo le hice en 2 años la preparatoria, el siguiente me tocó ver a Efraín, el noviciado. O sea, que Efraín tenía ya la vocación muy centrada y andaba buscando cuál era su vocación. Y estuvo un tiempecito descubriendo, viendo su vocación dentro de los hermanos de las escuelas cristianas. Ahí estuvo un tiempecito. Así fue. Y ya cuando salió de la prepa, pues ya fue cuando salió que se fue a La Salle. Y hizo unos votos ahí, porque ahí nos hablaron que fuéramos y fuimos y hasta recuerdo que traía una sotana negra. Por ahí tenemos una foto de esa vez que le tomaron en sus tomas de votos con los lasallistas. Nomás duró poquito ahí. Y se salió de ahí y se fue con otros, anduvo como con otras así, misioneros guadalupanos se llamaban. Sí. Y se fue y andaba por allá por la sierra. Con los huichores. Y pues tampoco no le gustó y ya fue cuando se vino a Guadalajara y se metió a estudiar. Entonces mi papá le compró una camioneta. Y le compró sus cosas tenía una guitarra y tenía, ¿sabes? Todo, tenía sus cosas para divertirse. Y primero trabajó en un hotel, porque él solo se sostenía. Trabajó en un hotel en la noche, luego trabajó
estudiaba y trabajaba en un banco también. Pero cuando entró a trabajar al banco fue cuando entró con los javerianos. Y ya cuando ya salió, que ya se graduó, entonces ya dijo, vino y le entró a mi papá todo. Le entregó todo lo que se había llevado, la camioneta y todo lo que tenía ya lo trajo. Dijo que porque ahí todo lo que llevaba no era nomás de él, era de todos. Y si este es suyo, es su trabajo. Así fue. Y pues ahí duró poquito en Guadalajara. En Salamanca duró muy poquito. De Salamanca pues como que ya andaba, ya iba medio aventajadito de lo que habían dado nosotros. Uh-huh. Y en Salamanca fue su primer seminario que estuvo de los javerianos. Okay. Y luego de ahí se lo pasaron a Guadalajara. Y en Guadalajara íbamos pues ahí duró como unos 3 años yo creo. Y íbamos cada 10 de mayo, me mandaban la invitación y yo iba con mis papás, me hablaban. Nos enseñaban un nacimiento muy bonito que hacían, que ahí con los javerianos y todo. Pues ahí fue donde un 10 de mayo nos dieron la noticia de que se iba a ir a la África. Y ahí tuvo lo bueno. Porque la verdad, a mí en lo personal, y yo lo percibí también así en la familia, cuando él nos dijo que si le iba a la África, no nos dio mucho gusto. ¿Para qué les vamos a decir mentiras? Sí nos dio miedo, sí nos dio mucho pendiente, mucho pesar. Pues se le apoyó siempre. Llegué al África ya a nivel de teología y me orientaron, ¿verdad?, hacia los jóvenes, el trabajo que se realizó en una nueva parroquia que apenas nacía, donde llegábamos todos nuevos en las periferias de Yaoundé, donde era una lengua, una cultura totalmente distintas, y encomendarme a los jóvenes los primeros días, las primeras semanas, yo me preguntaba cómo le puedo hacer, ¿verdad? El Espíritu Santo creo yo que nos va abriendo las brechas, nos va indicando los caminos que hay que seguir. Me habían regalado un tecladito. Yo decía, Lili le di, no, sin hacer comerciales. Yo a veces como casi me atrevo a decir, como una huida, estaba sacando los tonos, ¿verdad?, del salterio. Pasa un joven y me dice, ahí a todo el mundo le dicen padre, a los misioneros. Padre, mon père. Tocas el teclado. Digo, no, estoy tratando de. Y si me enseñas, bueno, dije yo, está bien. Yo preparaba la lección para impartirla al alumno. Yo en ese momento trabajaba con unas lecciones de solfeo que yo había aprendido en primero de secundaria. Imaginarse. Y empecé con las clases, primer viernes, luego después llegaron más y más, y al poco tiempo, pues ya los alumnos superaron al maestro, ¿no? Y ahí empezó toda una pastoral juvenil. Una pastoral juvenil que me atrevo a decir que en el 4º año ya era referente de pastoral de jóvenes en la diócesis. Bueno, yo me ordené diácono en Yaoundé, en diciembre del 90. Y al término de los estudios teológicos vine a México para la ordenación presbiteral, que fue en Salamanca, el 17 de agosto. Del 91. Del 91, me quedé aquí algunos meses, sobre todo trabajando en la parroquia de la Asunción, en mi pueblo, ¿verdad? Y después en diciembre, en la parroquia de la Asunción hubo una celebración de envío, donde me mandó como parroquia, como comunidad parroquial me enviaron de misionero. Una celebración muy bella, muy hermosa, todo aquello. Y duró pues 5 años, porque vino, allá hizo su diaconado. Ya cuando vino, ya nomás vino a ordenarse. Se ordenó en Salamanca. Y aquí fue su cantamisa, ¿cómo se dice? ¿Su cantamisa? En la parroquia. Mi hija, yo nunca me imaginé
como yo lo veía a él de fiestero, nunca me imaginé que fuera a ser así, que fuera a ser sacerdote. Termino en Yaoundé, me mandan a Kinshasa. En Kinshasa hay un momento turbulento, hay una situación política ya muy podrida con el régimen de Mobutu, que ya prácticamente manifestaciones. Sin embargo, pues tratamos de trabajar con los jóvenes, con los adolescentes. Allí ya había un movimiento a nivel de dioses, se llama los Bilengueya Muinda, los jóvenes de la luz. Empezamos a trabajar en esa línea y todo bien, pero yo me enfermé gravemente en Kinshasa y me mandaron al Kivu. Estuve varios meses hospitalizado en Europa, cuando los médicos no me querían dejar regresar, pero yo terco me regresé al África, pero la situación de salud era precaria y entonces me sacaron de Kinshasa, que era una zona de mucha malaria. Para nosotros fue un hecho muy importante el hecho de que se haya ido a África. Entonces, no lo veíamos y sí nos preocupábamos porque sabíamos que creo que le pegó la malaria, algo así. Tuve unas vacaciones en el 94, vine a México en el 94, estuve casi 3 meses. Después en el 95 tuve otra vuelta porque me tenían que operar de una rodilla. Ya tengo las 2 rodillas operadas, una por el fútbol y la otra porque me resbalé por allá en unos caminos de Chimpunda. Tuve un resbalón, me caí en un barranco y todo, ¿no? Entonces, tengo las 2 rodillas operadas. Y me mandaron a Bukavu, que era una zona en las montañas, más fresca, más agradable, menos malaria, todo. Y allá llego a una parroquia, después de aprender el swahili también, allá llego a una parroquia donde había una actividad pastoral de jóvenes muy activa, pero basada sobre todo en el deporte. Tenían muchos recursos, quienes habían estado antes que yo, y empieza la situación que se acabaron los tenis, se acabó el balón, y venían, pues ya no tenemos, bueno, pues vamos a ver cómo le hacemos entre todos, ¿no? Ya no tienen un primer rundista como responsable de la pastoral juvenil, ahora tienen un tercer rundista como ustedes. Total que aquella pastoral juvenil que congregaba a miles de jóvenes se vino para abajo. Ciertamente para mí fue algo como un fracaso aquello. Conservaba ahí en Chimpunda el grupo de vocaciones, había aproximadamente unos 40, 45 jóvenes que estaban en camino de discernimiento para una opción hacia la vida consagrada, la vida sacerdotal. Y con ellos yo empecé a hacer lo que son las vísperas, cantadas, con muchas velas, exponíamos el Santísimo, un pequeño mafundillo, una pequeña homilía, por decir así, ¿verdad? Mucho incienso, velas, todo. La pastoral juvenil, que yo era el encargado también ahí, de los jóvenes, pues prácticamente había desaparecido. Pero se acercaba la Cuaresma, esto en el 95, y vienen y me dicen, oye, ¿qué vamos a hacer para los jóvenes en Cuaresma? Pues no sé, ustedes digan. Y uno de ellos dice, hey padre, ¿por qué no hacemos esa oración que haces los jueves con los de vocaciones? ¿Cuál oración? Pues eso, donde tienen muchas velas. Y era con la exposición del Santísimo.
Y dice, pues eso. Dije la adoración, las vísperas. Si quieren, adelante, podemos hacerlo. Programamos que todos los sábados, ¿verdad? A las 5 de la tarde iba a haber esto. ¿Piensan ustedes que les va a gustar a los jóvenes? No, yo creo que sí. Y empezamos. Primer sábado que habría algunas 50, 60 personas. Segundo sábado aumentaría unas 200, 300. Tercer sábado, el tejabanzote, al cual se le podían meter unas 3,000, estaba lleno. Entonces fue cuando comprendí que el Señor atraía mucho más que un balón de fútbol, que una fiesta, que esto, que aquello. Desgraciadamente llega la guerra. En el 96 ya abiertamente empieza la rebelión. Uno de los primeros lugares afectados fue precisamente el este del Zaire, el Kivu. Entraron del lado del Ruanda los rebeldes, todo aquello. Y yo tuve que salir de ahí con los novicios. Me mandaron a Kinshasa, estuve allá. Todavía estuve un año en Kinshasa. Fue en octubre de 96, 97 todavía estuve ahí. Y al final del 97, puesto que en ese momento me había nombrado vicemaestro de novicios para acompañar a los novicios que estaban en Bukavu y que tuvieron que emigrar a Kinshasa, entonces yo me fui junto con ellos también para allá. Y pues fue un año difícil, ¿verdad? Ahí, ¿por qué? Porque pues, estábamos en guerra prácticamente. Hasta mayo del 97 entraron los rebeldes a Kinshasa, derrocaron a Mobutu, tomaron la capital, tomaron el país, todo. Yo seguí ahí, pero en aquel tiempo yo pues, era vicemaestro de novicios, pero ya no había novicios. Entonces me quedé sin trabajo y es cuando aquí en México me solicitan para que venga a apoyar como administrador provincial. Pues yo llego aquí a México en diciembre del 97. De que se regresó del África y que ya no tenía esa manera de celebrar, porque allá bailaban también. Yo creo que de ahí ha de haber surgido la inquietud de que naciera la comunidad. O sea, de él venir a contagiar ese entusiasmo que le contagiaron allá. Como que llegó más morenito, no sé, yo creo que se le pegó. Regresando de África, yo como persona, lo noto como que Dios lo apretó y lo estructuró, no era, haz de cuenta, así como súper brillante, de que a todos nos pusiera a rezar el rosario, no, era un buen amigo, sin ser ni superior ni inferior, igual. Se va al África, regresa de África, pero regresa enfermo, entonces llega desvalido, llega con las pilas muy bajas, tiene que estar en convalecencia, y él pertenece a la congregación de los javerianos. Él se preparó para ser misionero, esa es su vocación, ser misionero. En África algo pasó, algo que uno dice que le cayó el 20. Yo digo que el Espíritu Santo le abrió la cabeza de ver una iglesia más dinámica, más de ese tipo de África, más de movimientos, de alabar a Dios, de las alabanzas, de la música. Todo eso no es de aquí. No es de aquí. En ese periodo del 98, octubre del 98 a 2005 en Guadalajara, y inicios de 2005 estuve con lo que fue la comunidad de Manuel. Estuvimos caminando juntos todo, hasta que hubo una ruptura
en la comunidad de Manuel hubo algunos problemas, algunos quizá veían aquello como negocio, yo lo veía como un campo de acción de la pastoral de Dios, ¿verdad? A mí prácticamente puedo decir que me corrieron. Y bueno, realmente la comunidad de Manuel era dirigida por, le llaman el grupo de los 8, donde era una señora Leti, varios muchachos y el padre Efraín, que era el sacerdote, ¿sí? Ahí es donde conocimos, antes no conocíamos al padre Efraín. La adoración de los lunes era cerrada a los adultos. O sea, cerraban las puertas y solo era para jóvenes. Ahí sí eran muy estrictos los ocho de Manuel. Pero mi mamá tenía una muy amiga que era la cocinera de los retiros, la señora Sarita. Y entonces como que ella le dijo, ay, ven, acompáñame a la oración. Y entonces metí a mi mamá de contrabando. Pero eran retiros muy diferentes a los que hacemos nosotros. O sea, era lo mismo en las pláticas, seguían el mismo patrón, pero eran como muy estrictos. Yo me acuerdo que no nos dejaban ni platicar. ¿Te acuerdas tú? Ni reírnos. Nos regañaban. O sea, ellos 8 manejaban todo, pues. Las pláticas, O sea, cocina, no podías hablar. Y todo el día rezando, así, picando y rezando, picando y rezando. O sea, todos los demás chavos que ya íbamos a servir eran de apoyo, y a cocina. Cuenta, llegabas y el primer crecimiento era un poco de regaño. Y pues, ¿quieres cambiar? Misa diaria, rosario diario, y esto, y así, pero era un checklist. Sí, era algo que sí te daba un poco de miedo, faltar. O sea, no por tanto, sí por amor, porque a final de cuentas Dios te iba llamando, pero en mí, o sobre todo en mí, a lo mejor en el principio influía mucho la rigidez de tienes que cumplir esto. Usted llega a Comunidad de Manuel, pero esa comunidad ya estaba formada. No. ¿Usted la formó? Era un grupo que se llamaba Detente. Conmigo empezamos la adoración al Santísimo. Ellos estaban en Cristo, no me acuerdo, es Cristo Rey, la parroquia. Se vienen hacia acá, hacia la Salud, ¿verdad? Y empezamos la adoración. Cuando empezamos la adoración, aquello empezó a crecer de una manera exponencial. Esto ciertamente empezó a generar otros sentimientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había gente muy poderosa en muchos aspectos. De hecho, me acuerdo, mi mamá en algún momento donó algo, y me acuerdo que a mí me buscaban, como, oye, pero eso que están donando, así como con una prisa, ya luego salió toda la luz, pero sí, o sea, porque luego mi mamá no venía, o yo no sé, pero me buscaban a mí, oye, dile a tu mamá que así, para verlo. Yo me fui durante un año, me nombraron rector de Torreón, administrador en Guadalajara, rector en Torreón, porque el padre que estaba de rector en Torreón, Javeriano, se había regresado a Estados Unidos, entonces yo me la pasaba, era cliente frecuente de Aero California, o me la pasaba en los ómnibus de México, o en el coche, ¿verdad?, que iba y venía. Yo cuando regreso, a final del 2003, seguimos adelante, pero ya el equipo de coordinación ya no... Yo ya no tenía la voz. Llegamos a un momento de tensión, ¿verdad? Sobre todo cuando aparece, hasta ese momento, yo creo que no hemos tenido intereses económicos. En ese momento ya hubo intereses económicos fuertes. Estoy dando cuenta que hay ciertos dineros aquí y allá que no aparecen. Uno de ellos era sobrino de uno de los auxiliares, de los obispos auxiliares. Simplemente yo recibo en los primeros días de enero una carta, estamos ya en enero del 2005, donde me dicen que yo ya no tengo nada que ver con la comunidad de Manuel,
Había fallecido mi madre hacía apenas 2 semanas. Yo me había quedado en Lagos por el novenario y todo. Yo regresé a Guadalajara y me encontré esta situación ya podrida. Y entonces, pues ya el 31 de enero, el día 31 de enero, yo quise hablar con la comunidad. A la comunidad la habían mandado a otro lugar. La gente que estaba ahí, a mí me cortaron el sonido. Ya no me permitieron hablar ni decir nada. Ahí estaba el provincial de los javerianos tratando de mediar un poco. Terminó todo aquello. Dije, bueno, pues hasta aquí llego. Sí fue una situación, durante una adoración un lunes, fue una situación un tanto desagradable. Y pues muchas personas que no estuvimos muy de acuerdo, pues nos sentíamos más identificados con el padre Efraín. La comunidad de Manuel se fue a otro lugar, un grupo de personas se fue con él, y pues llegó un momento en el que pensaron, no, pues esto ya se acabó, ¿no? Sin embargo dijimos, oye, pero si pues aquí no se trata de que la comunidad, se trata de venir a adorar al Santísimo, de estar cerca de Dios. Y es así como platicamos con el padre y lo convencimos de seguir teniendo ese grupo de adoración los lunes. Así fue como empezamos, ¿no? Fue todo un reto porque pues, no había coro, no había nada. Fue de que quién sabe cantar, quién sabe tocar la guitarra. Ese lunes yo vi a un padre con una tristeza que nunca más lo he vuelto a ver así, porque ni siquiera lo dejaron hablar. Le apagaron el micrófono. Cuando salió, porque fue una reunión mientras nosotros estábamos ahí en la adoración, tuvieron una reunión los 8 y creo que el superior del padre y el padre. Y cuando regresó a guardar el Santísimo, porque pues no podíamos terminar la oración hasta que él llegara, pero nadie se acercó con el padre a ponerle el paño. Entonces yo lo tomé y se lo puse y me volteó a ver con una mirada súper triste. Estaba llorando y me dijo, reza por mí. No, pues a mí me quebró. Pues una gran tristeza porque me consta que él los quería como hijos. Los quería mucho, muchísimo. Y que le hubieran hecho tantas cosas, que ahí empezaron, porque siguieron haciéndole cosas. Tenemos que mover a otro templo. Lo cual me pareció muy extraño porque yo sabía que algo estaba pasando, pero no sabía qué. O sea, esa noche en esa adoración fue muy especial. O sea, se vivió, por un lado, mucha tristeza, mucha confusión, porque no sabíamos, no teníamos más información. Solamente lo veíamos a él sacado de onda totalmente, lo que estaba pasando, lo que estaba transmitiendo. Pero bueno, todo el mundo nos quedamos así, no preguntamos más hasta el siguiente lunes, que ya era la adoración, y nos fuimos al otro templo, que supuestamente él iba a estar ahí, y no estaba. La realidad es que no estaba, no se sentía lo mismo, era una adoración muy triste, muy, pues no sé, como sin corazón, casi me podría decir. Y mi mamá y yo recuerdo que íbamos pasando otra vez por el templo de Nuestra Señora de la Salud, y dije, oye, me voy a bajar a preguntar qué está pasando. Y ahí estaba otra vez y yo, me mintieron. ¿Cómo? ¿Cómo? No fue lo que nos dijeron. Entonces, pues el corazón llamó en ese momento y seguimos yendo ya a Nuestra Señora de la Salud lunes tras lunes, ¿no? Y fue así como llegó finalmente el primer retiro. Y yo sí me fui el primer lunes, porque no me vi con Gloria, pero pues no me gustó y le hablé. Y le digo, oye, ¿qué pasa? Me dice, no, nosotros vamos a continuar acá. Le digo, ok. Entonces ya el siguiente lunes me fui para allá. Obviamente éramos pues, una minoría, ¿verdad? Muy poquititos. Y pues estábamos como una comunidad, ahorita lo estoy pensando, sin nombre. No había nombre, pero sí había un sentimiento de hermandad. O sea, creo que eso sí fue muy lindo. Encontrar que estábamos todos por un mismo objetivo y que entendíamos que no era
quién estaba al frente. O sea, ya ahí ya no era quién era el líder, o ya no era a quien hay que obedecer, ¿no? Finalmente era alguien que quizá tenía más madurez que todos los demás en ese momento. Y que sí, que nos ayudó un poco como a irnos organizando. El lunes, que fue el 7 de febrero, no hubo nada, pero al día siguiente, el 8 de febrero, me habla Josequi. Oye, padre, pues fíjate que ayer hubo mucha gente aquí y pues no hubo nada, y la gente pregunta qué pues, que si ya no va a haber. Dije, no, pues ya se fueron para allá. Le digo, mándalos para allá a Nuestra Señora de los Ángeles. Dice, pero es gente de aquí. ¿Qué hacemos? Y el padre Apesechea, que era el párroco, ¿qué dice? No, pues él dice que pues, aquí ya se fueron, que nosotros queremos seguirle aquí, ¿quién nos lo impide? Y entonces retomamos los encuentros, digo. No había nada de lo que podríamos decir comunidad, ¿no? Era un grupo de oración en ese momento. Retomamos la adoración el 14 de febrero del 2005. Pero poco a poco la gente pues preguntaba, bueno, ¿y el padre dónde está? No, pues que ya lo mandaron al África. No, pues que ya lo excomulgaron. No, pues que ya se murió. Como ese lunes pasaron muchas cosas muy fuertes, muy tristes, dijimos, no, esto no es de Dios. Entonces, el padre pues se hizo a un lado y la gente, los que no estaban de acuerdo, nos decían, oigan, pues hay que seguir, hay que seguir. Entonces hablamos con el padre Apesechea, que siempre nos abrió las puertas y le debemos mucho, y la verdad fue piedra fundamental en que siguiera. Y él dijo, sí, adelante, que venga el padre Efraín aquí, a su casa, está abiertas las puertas. Yo me acuerdo el primer lunes, estaba Pinky, que apenas empezaba a tocar la guitarra, imagínate. Yo no canto, y nada más tuvimos que cantar él y yo. Él tocando y yo me reía porque, híjole, pues qué horror. Hasta la custodia, la campana, esa la habían donado al padre. Y todos se llevaron, nos dejaron sin nada. El equipo de sonido, unas bocinas padrísimas que le habían dado al padre, todo. Y sí, Gloria nos empezaba a dar los crecimientos, el padre Apesechea de ese entonces, muchísima formación que yo aprendí fue con él. Sus crecimientos eran muy formativos, muy básicos, pero que no sabíamos nada. A final de cuentas, o sea, desde los mandamientos, y Diego nos traía una hojita impresa, así un tríptico, y gracias a él fuimos aprendiendo muchas cosas muy básicas del catecismo, y pues ya. Después de todo este tiempo de formar parte de Manuel, ¿por qué decides decantarte por algo que ni siquiera tenía nombre? Porque había un sacerdote, y allá no había un sacerdote. Sí, o sea, en realidad fue, a ver, el padre aquí está, allá son 8. Si obedezco al padre y el padre está mal, pues bueno, él dará cuentas, no yo. Sí, o sea, para mí sí fue, a ver, aquí está el padre, acá no hay padre. Te das cuenta por los frutos, ¿no? A ver, si acá hay miedo, hay control, hay, pues, señal que no era mucho de Dios al final, pues. No quiero decir todo el tiempo, porque en realidad... O sea, gracias a que a lo mejor estoy aquí, pues sí fue por ese proceso, por el crecimiento con ellos, pero sí, entre que el padre Efra, el padre Ape, Gloria, son los que iban así guiando la comunidad, pues. Para serte sincera, a mí me chocó un poquito, porque había un chico, no me preguntes cómo se llamaba, que era como el que predicaba, y predicaba como muy fuerte, muy duro, y tal vez eso es lo que necesitan los jóvenes. Pero sabes que el chico que pues estaba como al mando o no sé qué, hablaba feíto, no trataba bien. Y yo dije, no, esto no es de Dios, a mí eso no
Dice, no, pues Dios es amor, ¿cómo vas a traer a la gente con malos tratos? Podría decir que casi era un grupo muy carismático, ¿no? O sea, muy diferente del carisma como se vive en Cused. O sea, eran personas que, si bien eran personas de oración y también personas que habían vivido retiros también, según entiendo, de mucho cambio en su vida, que también fue un antes y un después. Okay. Pero había este sentimiento como de, lo voy a decir tal cual como lo siento, como una especie casi de quién tenía liderazgo dentro de la comunidad, ¿no? O sea, okay. se percibía un poco como el sentir entre ellos a quién habían que hacer caso o a quién tenían como esta especie de hermetismo, de no todos entran aquí, ¿no? O sea, como que sí okay. es como un grupo privilegiado y que casi tendrías que tener ciertas características así como para sentirte parte de. A lo mejor entre ellos vivían mucha empatía y eran muy buenos hermanos. En la comunidad de Manuel se hacían retiros cada 3 o 4 meses. Y bueno, pues ahora hay que hacer un retiro, ¿no? Y ahí es donde con los muchachos y las muchachas, oye, pues yo sí me acuerdo de algunas dinámicas, pero no me acuerdo de todo. Y ahí participaron de una manera muy padre todos ellos, ellas. Y es así como fuimos armando el material para el primer retiro que íbamos a tener. Me acuerdo que fuimos con algunos muchachos al Cerro del Copo, un lugar muy bonito, más apartado, a ver, bueno, aquí se puede hacer un retiro, cuánto cobran, etcétera. Y pues poco a poco así Dios fue poniendo todo y se organizó. Hay foto del primer pre-retiro en Arandas, nos prestaban una casa en Arandas. Y yo creo que era Gloria, José, sus 2 hijos, Pinky y Fer. Y éramos, ¿qué seríamos? 8, 9, yo creo, el primer pre-retiro. Entonces, estos mismos fuimos los que fuimos a otros 8. 8 no más, ya éramos como 10, 12, no sé. De que el coro, 3 personas. Cocina, pedíamos apoyo a otras personas de fuera que no eran tal cual ya aparte, que nos apoyaran. Intercesión, 2 personas. Y así entre todos hacíamos todo y como que vivíamos al día. Estoy hablando que eran 6 u 8 servidores. No recuerdo exactamente bien, pero eran súper poquitos, muy poquitos. Y yo me acuerdo que estando acostumbrada a otros retiros, otros encuentros, pues que todo lo tienen como un marcado en horarios. Y ahora de aquí vamos para allá, y ahora de aquí para allá, ¿sabes? O sea, como sí, claro, toda la logística. Esa traía una desorganización fatal. Pero hasta después entendí por qué. O sea, eran 8 servidores haciendo todos los ministerios. Estamos aquí en las faldas del Cerro del Copo, en donde empezó el primer retiro QCN, ya propiamente de comunidad Quédate con nosotros, allá hacia este camino, hacia allá. Es el Cerro del Copo, allá arriba en esas antenas está la casa de retiros del Verbum Dei, en donde empezó el primer retiro QCN. Y aquí estamos. Oye, ¿y por qué nos detuvimos aquí a medio camino? Por esta razón, esta piedra conmemora, pues son 2 palabritas que dice Padre Ánimo, y cuenta la historia con el Padre Efraín, que cuando sucede en 2005 esta ruptura con Emanuel, y cuando justamente iban hacia el retiro del Copo, él subiendo en su suru de javerianos con señoras y todo, pues este camino no es lo que hoy es, ¿no? Ahorita está empedrado, pero antes era pura terracería. Son 12 kilómetros de subida. Y cuando ya bajaron el domingo de retiro y todo ello, los jóvenes, al notar al Padre Efraín, pues un tanto triste por lo que había sucedido, lo que había acontecido, pero también con una luz, una nueva esperanza, aquí en esta piedra que está a mitad del camino, bajo este árbol, pues quisieron hacer para que grabar en esta piedra estas palabras, ¿no?
para que el padre Efraín pues nunca se olvidara que una nueva historia estaba por comenzar y pues que siempre tuviera el ánimo, la fuerza para seguir adelante con este proyecto que Dios le había puesto en sus manos. Te voy a ser sincera, los Emanueles tenían muchos dones, entre comillas, ¿no? Porque sí los tenían, pero bueno, después se pierden cuando no son bien usados. Yo me acuerdo que decíamos, no es lo importante. Si Dios lo da, porque se necesitan, pues bienvenidos, pero no hay que buscarlos ni decir, ay, es que yo tengo el don de no sé qué, de no sé cuánto. Sino, es lo que tratamos de aprendizaje de la otra, porque fue un aprendizaje, no se perdió, era eso, humildad. De enfocarte a los dos, porque se enfocaban mucho en que tengo el don de no sé qué, que el don de no sé cuánto. Que se enfocaban tanto que se perdieron. O sea, eso no es lo importante, por Dios, o sea, ¿sabes? Y hasta te pierdes. Entonces, nuestro carisma, pues realmente fue como Dios lo fue poniendo y sin fijarnos en que si tienes este don o si no lo tienes. O si acá no había jerarquías, porque allá sí había jerarquías. Y en esta comunidad, como empezó y como ojalá siga, es que no hay jerarquías. Y sí, o sea, por ejemplo, lo que platicaba Gloria de los dones, como que también nosotros ya después era como... Me acuerdo que en todos los retiros y en muchos rezábamos las letanías de la humildad. O sea, como bueno, si las ubicas, el deseo de ser alabado, líbrame, Señor. El deseo de ser aplaudido, líbrame, Señor. Así, y un chorro, porque era tal cual medio lo que se vivía allá, pues. Sí, o sea, como que, no, Diosito, no mandes nada, porque si nos perdemos, mejor no mandes nada. También al principio, uno de los muchachos, Aldo, me acuerdo que yo me preocupé, le dijo, oye, en otra comunidad, pues había muchos dones, realmente Dios los había bendecido con muchos dones de intercesión, de liberación, muchísimos dones, ¿no? Y yo le dije, oye, pero pues aquí no hay nada de eso, ¿no? Y no se me olvida que él dijo, mira, los dones que vaya a ocupar la comunidad, Dios los va a dar. Dios, y me quedó muy grabado porque dije, es cierto, Dios no te da un don para tenerlo de adorno, te lo da cuando lo necesitas. Y si la comunidad en un momento dado necesita de ciertos dones, pues el Espíritu Santo los va a proveer y pues así fue, ¿no? Nuestro fin era venir a adorar a nuestro Señor. La adoración fue el centro, base, núcleo de todo. Ya lo demás, si se daba, pues qué bueno, y si no, pues también. Pero si es de Dios, pues seguirá. Y si nos equivocamos, si no estamos haciendo las cosas por Dios, mejor que se acabe. Nunca se planeó, nunca dijimos ¿cómo te diré? Pues hay que crecer, o hay que hacer, o hay que... No, yo creo que por eso yo siempre digo que, pues el fundador, digo, sinceramente, claro, el Padre es pieza angular, pero el fundador es Jesús. Porque todo lo fue poniendo. El Padre sabe, o sea, el Padre nos lo quitaron al mes. Se fue por instrucciones de sus superiores y que le recomendaron no regresar porque estaba siendo muy atacado a las grandes ligas, tú sabes. Cuando empezamos a hablar de los ministerios y nos empezaron a decir, oye, va a venir otro primer encuentro, había también un cierto miedo, en realidad, porque se transmitía, no inseguridad, porque sabemos que todo viene de Dios, ¿no? Pero miedo de que las cosas las echáramos a perder un poco nosotros. Yo trabajaba en la Vicaría de Vida Consagrada. En marzo, siempre, primer sábado de marzo, el cardenal Sandoval se reunía con lo que es la vida consagrada, con todos los superiores mayores y todo. Y yo fui, hicimos la oración, nos tocó a la comunidad, a lo que sería la comunidad. Salimos al descanso y entonces el señor Martínez, obispo Rafael Martínez, con el cual yo trabajaba,
Se acerca, yo estaba con el provincial, con Luigi, y nos dice, estoy muy preocupado. Dice, porque llegó una acusaciones de que hay una señora, según eso, que el padre reveló secretos de confesión. Y pues eso es suspensión. En ese momento yo me sentí una cubeta de agua helada y dije, no es posible. Entonces me fui una semana a una casa de los salesianos en Amatitlán, una casa de retiros. Y estuve allá toda la semana. El sábado vine porque tenía yo un retiro con todos los candidatos, novicios, formandos, todo, de los de las nuevas congregaciones. El lunes me presenté al trabajo con don Rafael y le doy informe, todo, y me dice don Rafael, ya quite esa cara. Decía, todo se arregló, hombre. Cuando don Tú me presentó a don Juan, déjate de historias de viejas chismosas. ¿No? ¿Qué no conoces? ¿Quién es Efraín? Que como en el mes de junio, un día el padre Luigino, el provincial, me dice, oye Efraín, él andaba en la Huasteca, y me dice, oye Efraín, ¿va a estar aquí el domingo? Le digo, sí. ¿Por qué? No, es que quiero verte. Llego de la Huasteca, llego a la comida y en la noche, al anochecer me voy a Mazatlán. Y quiero verte ahí en la tarde. Ahí estuve yo en la tarde y me dice, ¿sabes que el miércoles en la mañana, a las 10 de la mañana me presenté al obispado? Me dijeron que necesitaban hablar conmigo y pues me dieron una carta donde te consideran persona no grata en la diócesis de Guadalajara, que te saque de ahí, no te quiero. Junio. Yo tenía la misa de las 8:30 de la noche en la Salud. Llego yo a la Salud y al inicio de la misa les digo, muchas veces ustedes, antes de que empiece yo la misa, se acercan y me piden, ay padre, le pido que pida por mí, por esta situación aquí. Y yo quisiera al inicio de la misa pedirles que oren por mí. Celebro la misa, terminando la misa, se acerca un matrimonio. ¿Qué pasó, padre? ¿Sabes qué pasó esto? Pero yo me tenía que ir a cenar con unos que iba a casar. Vamos a ir a cenar, y entonces ya me dije, nos vemos, no le digan a nadie, que quede aquí. No quiero andar peleando, mucho menos. Me voy a la cena con los que iba a casar y cuando llego a la casa parecía manifestación aquella. Estaba muchísima gente y ya se había regado la voz. Y digo, no hagan nada, no, que mañana vamos a ir, no sé qué. Y al día siguiente fueron a la catedral. En aquel tiempo el obispado estaba ahí en la catedral. Ya llegó el cardenal, les dijo, no quiero que me hagan alboroto aquí, por favor. Ahorita no los puedo recibir, vengan mañana, nada más 2, 3. Recuerdo que un grupo de personas de la nueva comunidad tuvimos que ir al arzobispado a hablar con el cardenal. No nos fue muy bien, pero porque pues, desgraciadamente se dijeron muchísimas calumnias del padre, ¿no? Pues él era la figura central, entonces como que en un momento dado les estorbó, es la verdad, y él lo sabe. Yo había entrado a las oficinas de la vida consagrada con don Rafael. Y hablando con don Rafael, él me dijo, ¿sabes qué? Esto es mejor que lo hables directamente con el congregación. Dice, el jueves, tú sabes, él recibe a todos los sacerdotes en el seminario. Ve a hablar con él. Dice, aquí hay alguien que, no me lo creo, debe estar alguien muy cercano al cardenal. Bueno, yo ya voy.
a hablar con don Juan. Llego, había varios sacerdotes, estaban esperando para hablar con él. Cuando le anuncian que soy yo, y esto me partió el corazón, ¿no? En el sentido de, a don Juan, pues yo lo conocí como maestro. Cuando le dijeron que era yo, se levantó y vino conmigo al encuentro a la puerta. Y me abrazó y dice, perdóname, no estoy bien informado. Pero hoy vino don Rafael, vino don Carlos, vino don... Ahorita salió el padre a cosechar tantos sacerdotes que te conocen. Y saben, perdóname, estoy mal informado. Dile a tus superiores que tú puedes quedarte aquí todo el tiempo que ellos quieran decir. No soy yo el que decide sobre esto. Me quedo. Como al mes llega otro. Me puedo quedar, pero no puedo participar en nada de pastoral juvenil. Entonces ahí cuando me dicen, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tiberio, los padres ahí en la casa, ¿sabes qué? Aquí hay alguien que no va a estar contento hasta que vea rodar tu cabeza. Y es entonces que se decide que yo me regrese al África. Pero antes de irme al África, pido un tiempo de descanso, de serenarme, porque estaba yo muy tenso. Y entonces cuando me dicen, ¿a dónde quieres irte? Dije, pues para descansar a Coyotla, en las montañas, ahí en la Huasteca. O San Juan del Río. San Juan del Río todavía en aquellos años era muy fresco, muy agradable. Además la casa, dije, la casa es bastante grande, mucha huerta, el jardín, la granja, estar un a gusto. Y entonces me vengo a San Juan del Río. La comunidad, aquel grupo que había en aquel tiempo ahí, que era, se reunía bastante. Pero los que realmente me hicieron una fiestecilla ahí en ese momento, les dije que volvería, ¿verdad? No quería decirles me voy porque ya todos, no, que cuántos meses, que esto, que aquello, que fue y que vi. Pues a ver, pero el plan era que yo me venía a descansar y de aquí ya me iba al África. Me acuerdo fue en la casa de Alicia Pineda, hasta mariachi llevaron y todo. Pues sí, él estaba triste, pero entendimos que era lo mejor para protegerlo a él. Y bueno, ya después de que se haya tenido que ir, fue otro fracaso durísimo para nosotros, ¿no? Realmente pensamos que cuando él se fuera, todo se acabó. Yo creo que fue uno de los momentos más difíciles. Y lo que decías de cuando se fue Frank a Guadalajara, yo te puedo decir que sí fue un momento muy, muy crítico para nosotros. Nos sentíamos literal desnudos, ¿no? Sabíamos que aunque no dependía de un ser humano y que era una obra mayor, al mismo tiempo la persona que nos iba a guiar o la persona que estaba nutriéndonos también desde el punto de vista de la fe, ¿no? De la fe católica, en crecimientos y todo, ya no estaba. Entonces, no era traer a cualquier sacerdote. Mira que yo como coordinadora muchas veces, los lunes en crecimiento, me traía al sacerdote que podía, de donde se pudiera, ¿no? O sea, no nos quiere venir a dar una plática de esto, y una monjita, y no nos quiere venir porque era como sacar, claro, así, claro. ¿no? Y yo creo que fue muy duro. O sea, muchas personas también dijeron, ay, no, ¿cómo soy sacerdote? Ya me voy, ¿no? O sea, ¿qué hago aquí? Me vine aquí a San Juan, llegué el 15 de agosto. Llegué aquí 16, 17 de agosto, fue ahí a mitad de agosto.
Pues desde el día siguiente me pidieron que si atendía a las monjas azules y a las franciscanas, ¿no? Empecé a celebrarles a las monjas y era mi trabajo. Después me pidieron que apoyara en el colegio con la preparatoria, la catequesis en preparatoria. En Semana Santa vienen los de Guadalajara para ir a misiones, porque vamos siempre a misiones a Michoacán, pero en esa ocasión, ¿a dónde vamos a ir a misiones? Pues vamos aquí a la sierra, ¿no? A la Sierra Gorda. Y fuimos a Tancoyol y fue en donde entraron en contacto con Chagoyán y compañía. Chagoyán, Alele, Denise, toda esta gente. Pero pues yo estaba programado para irme. En Pascua me tenían que decir a qué país me iba. Ya en ese momento ya el provincial era Javier Peguero. Y Javier Peguero me dice, ¿sabes qué? Te quedas en el colegio. Quiero que tomes la dirección del colegio. Y no, yo no sé nada de eso. No. Quedamos que yo me iba al África y ya, yo no quiero saber nada de aquí. Pero, por obediencia, ¿verdad? Por obediencia me quedé como director del colegio. Pero si están viendo la tempestad que es con este movimiento de jóvenes aquí y allá, todo lo que me ha pasado, y ustedes me dejan aquí. Y yo siento que pues en los renglones torcidos de la vida, Dios va escribiendo derechos según su proyecto y su plan. Todo esto yo creo que ha servido para ir madurando, ir entendiendo y comprendiendo